Juan 16:8. And it says, "And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment." Con esas palabras en mente, vamos a postrarnos para una oración. With these words in mind, we will kneel down for a word of prayer. Mami. Oremos. Bendito buen Padre que está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Agradecemos, Señor, en este santo sábado que nos ha dado de habernos reunido, de traer a nuestros hermanos que vienen de lejos con nosotros, que los ayude y los bendiga. Y también pedimos por todas las reuniones que se llevan a cabo en la faz de la tierra. Quiera bendecir a nuestros pastores, obreros y colportores que esparcen su palabra. En el nombre de Jesús pedimos una bendición y que abra nuestro corazón para entender esta escuela sabática. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Again, happy Sabbath, feliz sábado. I want to take these few moments before we start the lesson for any prayer requests, Thanksgiving, or any missionary experiences. All right, like Sister Daisy mentioned, the topic is the mission of the Holy Spirit. Okay. We read the memory verse, so I'll read the note. It says, "Through the scriptures, the Holy Spirit speaks to the mind and impresses truth upon the heart. Thus he exposes error and expels it from the soul. It is by the Spirit of truth working through the Word of God that Christ subdues his chosen people to himself." With that, we'll move on to Sunday. La nota bajo la apertura de la lección. Moving on to Sunday 1. I will not leave you comfortless. Question 8. What difficulties were the disciples to encounter after Christ's ascension? Okay. So for most of the lesson, except for a few, we're in the book of John. So we could all be in the book of John. That way we can read the scriptures. Esta lección, los versículos están en el libro de Juan, entonces So we're going to start with Brother Ardo. If he can read John chapter 16, verse 1 through 3. estaremos con Ronaldo en Juan 16, 1 al 3. Yeah. Well, we see here Jesus said once that the servant is not greater than the Lord, right? And also we see here that many Jewish, and not only Jewish, then different, I would say different kingdoms, different governments around the world. En esta parte podemos ver que los judíos y diferentes gobiernos en ese tiempo en el mundo, In different times, different years, también diferentes tiempos y años, they will chase the Christ disciples, ellos perseguían siempre los discípulos de Cristo. and also they were going to be murdered by them. Y también los asesinaron. But Jesus said that he was going to be the first or the main hated by them. Y Jesús dijo que él iba a ser la persona o ser más odiados por todos en el mundo. Also, there's an important verse in, let me see here, 2 Timothy. Yeah, in 2 Timothy chapter 3. En 2 de Timoteo, capítulo 3. Verse 12 says, "Yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." We would like to be a real Christian life. We have to be. We have to remember that we will be we will face persecution from oppositors for that. Y en este versículo podemos ver que nos dice que siempre vamos a
difficulties, they would meet opposition and death threats. So in verse Y 2, para contestar la pregunta, ¿qué dificultades iban a encontrar los discípulos? Se enfrentarían a persecución y la muerte. in verse 2 it says, they will put you out of the synagogue. En el versículo 2 dice, os echarán de las sinagogas. So Jesus warned his disciples of the coming opposition because he wanted them to be prepared. Entonces Cristo les advirtió a sus discípulos porque quería que estuvieran preparados para eso. Okay, so like in verse 2 it says they would be forced out of the synagogue for Jesus' sake. Otra vez, como dice el versículo 2, os echarán de las sinagogas por el servicio de Dios. So it said the time is coming that whoever kills you will think that he offers God service. El tiempo llegará que piensen que es a servicio de Dios matarlos a ellos. Okay, many who persecute and kill the true followers of Jesus because they think this pleases God, just like this example of Saul before his conversion, right? He was killing Christians. Esto tenemos el ejemplo de Saúl, que persiguió a los cristianos hasta que Jesús vino a él y le habló. And unfortunately, before the 20th century, most Christian martyrs were targets from other religious groups in Christianity. Y tristemente, antes del siglo XX, vemos que muchos de los mártires eran cristianos que eran perseguidos por otros tipos de religiones cristianas. Okay. But thankfully, we have the reminder that Christ is always with his faithful remnant who, for the cause of truth, are persecuted. Pero gracias a Dios vemos que si los cristianos están en ese remanente van a ser cuidados igual que ser perseguidos. Thank you, Daisy. You had a question for that. Oh, I was going to say a statement. Oh, Steve. So like, it's just he's saying in verse 2, the synagogue is going to kick these guys out. That was a big deal back in that day, before Jesus was put to death. Because if you were kicked out, then you had no fellowship with the other synagogue leaders. That was a big deal right there. Yes, thank you for bringing it And up. like when Jesus healed that one guy of, I'm trying to remember what kind, wasn't he blind or crippled? I think it was a blind man. Oh yeah, the blind man. When his parents were like, oh, ask him, because they were too afraid to say it was Jesus, and they would have been kicked out of the church. Right? Podemos ver la significancia de qué tan grande era que, como dice en el versículo 2, que los echarían de las sinagogas. Vemos que en ese entonces ser sacado de la sinagoga era algo muy grande porque los quitaba de todas las tradiciones y sus amistades de ese tiempo, como todos eran parte de las sinagogas. Entonces esto era algo muy importante y podemos ver en el ejemplo del ciego que Jesús ayudó, que lo llevaron a tribunal para ver qué había pasado. Les preguntaron a los papás de él qué pasó. Ellos estaban muy tímidos de decir que era Jesús porque temían que lo sacaran de la sinagoga, como al último hicieron al hombre que Jesús había regresado a su vista. Thank you, Sister Daisy and Brother Adam. Okay, there's no other comments or questions. We'll move on to B. So, what was assured to the disciples and how? If I can have Brother Adam help read the verses. La pregunta B. Okay. ¿Qué se aseguró a los discípulos y cómo? Leemos el versículo Juan 14, 18 y Juan 15, 26. Okay, so John 14:18. I will not leave you comfortless. I will come to you. And also says in John 15:26,
But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. Thank you, Brother Adam. So here in the first verse that you read, it says that we had a broad promise fulfilled by his resurrection, by the sending of his Spirit, and also by the promise of his soon second return. En los versículos vemos que nos dice que tenemos un consolador que nos velará hasta su segunda venida. And then in the following verse, it says, in some translations, helper. In ours, we have comforter. So Jesus had told them that the helper, which we know is the Holy Spirit, would continue to the work of Jesus, right? Which was from John chapter 14, verse 26. Y en, So, el segundo versículo miramos que dice aquí consolador y en otras traducciones dice ayudante. Entonces podemos ver que aquí la persona que se está refiriendo es el Espíritu Santo que nos va a ser de consolador y ayuda. so we know that the faithful are not left to endure the world's hatred alone. Y miramos que los hermanos con fe, los fieles serán ayudados por el Espíritu Santo. Any comments or questions this far? ¿Algunos comentarios o preguntas por estas dos partes que hemos visto? If not, we'll move on to Monday. 2, the work of the Comforter. Question A reads, what difference in the relationship between Christ and his followers would occur after his ascension? Lunes, la obra del Consolador. La pregunta A dice, ¿qué diferencia en la relación entre Cristo y sus seguidores tendría lugar después de su ascensión? Juan 16:7. Sister Rafaela, if you could help read John chapter 16, verse 7. Nevertheless, I tell you the truth is, it is expected for you that I go away. For if I go not away, the Comfort will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Thank you, Sister Rafaela. Brother Adam. So Jesus had a plan. He always has a plan. Entonces Jesús tenía un plan, siempre tiene un plan. So Jesus promised to send the Holy Spirit to his disciples when he departed. Él prometió mandar el Espíritu Santo a sus discípulos cuando él se fuera de ellos. Hold that thought, brother. Jesus meant that the presence and work of the Holy Spirit would be better for believers than the physical bodily presence of Jesus. No, Oh, I won't be reading it now. I'll have you guys if I need. okay, could you see that? Okay. Jesus meant that the presence and the work of the Holy Spirit would be better for believers than for him to be physically present with them. Entonces Jesús sabía que era mejor que tendrían el Espíritu Santo con ellos, no nomás la presencia de Jesús en sí, de su persona, entre ellos. So I was asking about the difference in the relationship. So once Jesus departed, right, because when Jesus was there, in his physical form, could he be with everyone? Vemos cuando Jesús estaba aquí entre los discípulos y entre la gente de ese tiempo, ¿podía él estar con todos al mismo tiempo? No. And then when everyone wanted to be close to Jesus physically, they would always crowd, which made it hard for everyone. Y vemos que cuando él sí estaba aquí presente entre ellos, mucha gente quería estar cerca de él, entonces siempre se formaban multitudes y lo acercaban, lo rodeaban. Okay. So now that Jesus left physically, Entonces ahora que Jesús se había ido físicamente,
Now Jesus could be with every believer all the time. Cristo podía estar con todos, no físicamente, pero siempre con todos. Okay, we also, with the Holy Spirit's help, we're able to understand Jesus better. Y con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender a Cristo mejor. Okay, we are able to walk by faith, not by sight, because we're not following a man. Podemos caminar con fe y no por nuestros ojos, porque no estamos siguiendo a un hombre. Because let us remember that when the disciples were with Jesus physically, they were confused. Recordemos que cuando Jesús estaba con los discípulos, físicamente ellos se confundían Confused with his mission. y confundidos con su misión. They were thick-headed, especially Peter. Eran de cabeza dura, especialmente Pedro. They were afraid. Estaban con miedo, They were selfish. eran egoístas And they were self-centered. y A lot of Peter. centrados en sí mismos. También otra vez, ejemplo Pedro. Now the difference is when Jesus left, Ahora la diferencia de cuando Jesús se fue, and now we have the Holy Spirit, they are wiser. Y llegó el Espíritu Santo, ellos tenían más sabiduría. They were able to surrender all of their bad character traits because there's more time for reflection. Y podían Surrender. rendirse todo a Cristo. And more giving. Y más bondadosos y dar. Thank you. I'm sorry. Adiós. Next time I'll translate what I'm going to say. And if I could have a volunteer read the note, it's very short. Y si alguien podría leer la nota de esta pregunta. Thank you, Brother Adam. Okay, henceforth through these spirits, right? Yes. Okay, thank you. Christ was to abide continually in the hearts of his children. Their union with him was closer than when he was personally with them. The light and love and power of the indwelling of Christ shone out through them. La nota dice, y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en los corazones de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos. And I don't know if in your personal relationships, normally when someone leaves, whether it's a death or they physically move somewhere else, there's also more time for you to miss them. Y con las relaciones que tenemos, si la persona se va o se muda o cualquier cosa que nos separe de ellos, los extrañamos y echamos de menos. And you try to draw closer to them Y tratas de because you acercarte miss them. aún más a ellos porque los echas de menos. Thank you. Any comments, questions? ¿Algunos Mira que sí. comentarios? Pero sí. Okay, Brother Adam. It's kind of hard to understand, right? Because, this, bueno, los españoles, es difícil de entender porque aquí está Pablo, se dice que Cristo iba a estar más cerca de ellos cuando él se fuera. Here it's hard to understand because Christ told them that he would be closer to them when he left. Entonces, humanamente, por ejemplo, yo como puedo decir, está bien que se vaya Bruce, cuando ella se vaya voy a estar más cerca. O sea, no es así. Pues más, no físicamente, pero más. And humanly speaking, it's a little bit odd and we say that if I go away from books, that I will love her more or be close to her more. Y es que Cristo, ¿verdad? Él se estaba refiriendo de cuando él se fuera, él no iba a dejarnos solos, él iba a mandar el Espíritu Santo. So what Jesus was referring to was when he left, he would send the Holy Spirit. So he would send somebody
to be closer to them. Y es que nosotros, en nuestra vida no es nada más la vida física. And in our lives, it's not just the physical aspect. Somos más espíritus. We have to be more spirit. Entonces, por esa razón, cuando nosotros nos sentimos tristes o que estamos desanimados, es porque nuestro espíritu está decaído. And when we're sad and depressed, it means because our spirit is lonely. Y tú puedes tener todo, pero si tu espíritu está decaído, no vas a avanzar. And we may have everything, but if our spirit is sad, then you will go down. Por esa razón, mucha gente que aunque tiene dinero, ellos muchas veces se quitan la vida. And we see, many people that have money, they will still take their own lives O caen en adicciones. or fall into addictions. Eso pasa, ¿verdad? Porque su espíritu no está con vida. This happens because their spirit is dead without life. Ahora nosotros tenemos que ser diariamente con el Espíritu Santo. And us, we have to pray daily to receive the Holy Spirit. Porque Él es el que nos ayuda para poder seguir adelante en contra de todos los problemas que tenemos. Because He is the one who helps us go forward with all of our problems that we have. Sabemos que no porque somos cristianos no vamos a tener problemas. We know that because we're Christian doesn't mean that we don't have any problems. Al contrario, el cristiano tiene más problemas. On the contrary, Christians have even more problems. ¿Por qué? Porque en el mundo, si alguien te ofende, pues nada más le dejas de hablar y se acabó. Because in the world, if somebody offends you, you just don't talk to them anymore. It's done with. Pero en el cristianismo, ¿qué tienes que hacer? But as a Christian, what must we do? Tienes que tratar de hablarle a él, ¿verdad? Y restaurarlo. You have to reach out to the person and restore it, Aún a los enemigos. even our enemies. ¿Verdad? Porque Jesús dijo que tenemos que amar a los enemigos. As Jesus said, we have to love our enemies. Y eso es muy difícil. And that is very difficult. Porque amamos a los que nos aman, eso es fácil. Because we love those who we care about and that are nice to us, that's easy. Pero amar a los enemigos es muy complicado. But loving our enemies is very complicated. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Only with the help of the Holy Spirit. Y a Él sí lo podemos tener todo el tiempo con nosotros. And Him, we are able to have Him all the time with us. No lo podemos mirar, We cannot see Him, pero podemos saber que está con nosotros. but we can know that He is with us. Thank you, brother. That reminds me of what one of my coworkers mentioned last school year. That said that we are spiritual beings in physical bodies. Eso me recuerda algo que mi compañera de trabajo del año pasado me dijo que nosotros somos espíritus en cuerpos humanos. Which is why it's easy for the Holy Spirit to work in the spiritual beings. Y por eso es fácil para el Espíritu Santo que trabaje con nosotros. No other comments or questions? We'll move on to question B, which reads, what far-reaching work would the Holy Spirit perform in behalf of sinners? La pregunta B dice, ¿qué obra de gran alcance realizaría el Espíritu Santo en favor de los pecadores? Okay. Hermana Rosana. Juan 16, 8 al 11. Dice, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto al Padre no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Gracias, hermana. So here we have three key words. We have sin, righteousness, judgment. Aquí tenemos tres palabras claves que dice que es venganza, pecado y justicia. And we're going to touch upon each of them. So sin is the truth of man. Entonces, el pecado es la verdad del hombre. Righteousness is the truth about God. Justicia es la verdad de Cristo. And judgment is the inevitable combination of those two truths. Y el juicio es la combinación de esas dos verdades. Okay. So this is the work of the Holy Spirit in the world and in each heart, is to convince and convict
them of these truths. El trabajo del Espíritu Santo es de convencer y actuar de estos principios. Okay, so again, of sin, it is unbelief, which is the rejection of Jesus, which ultimately proves each person guilty. Esta es la incredulidad de... could you say that, please? The rejection of Jesus. Esa es la incredulidad y rechazamiento de Cristo. That proves one guilty. Que nos prueba a nosotros culpables. So the Holy Spirit will tell the world of the importance of trusting and relying and clinging to Jesus to avoid sin. El Espíritu Santo es lo que nos entrena y hace reconocer el pecado. We'll translate it next time. Okay, going to righteousness, which the ascension of Jesus to heaven demonstrated that he perfectly fulfilled the will of the Father and had proven himself to be righteous and exposed the lack of righteousness in us because we rejected Christ. Yeah. Do you want to try? No, I can't translate. I said I'll translate it next time. Oh, okay. Okay, so basically Jesus left, and with the fulfillment that he did, basically he fulfilled the Father's will and showing us how unrighteousness we are. Entonces vemos que Cristo cumplió su misión aquí en el mundo y también nos enseñó qué tan malos estamos en nuestras vidas. Okay, Con su ejemplo. and the last part of judgment, the judgment of Satan himself means that there will be a final reckoning between God and his rebellious creature. So the Spirit warns the world of this coming judgment. Entonces vemos que la última parte que es juicio, vemos que Satanás nos... Basically, the judgment of Satan himself means that there will be a final reckoning between God and his rebellious creature. Vemos que el juicio final que es de Satanás va a ser el último etapa de todo esto. You did great. All right. Any questions for B ¿Algunas preguntas para la pregunta or comment? o comentarios? All right, moving on to question C. All right, what other important mission would the Holy Spirit accomplish before the world? La pregunta C dice, ¿qué otra misión importante cumpliría el Espíritu Santo ante el mundo? Okay, Brother Gerald, do you have your Bible open? We're at 15:26. Juan 15:26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning. Y dice, pero cuando venga el Consolador, y quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Thank you, Brother Gerald. So we know that the mission of the Holy Spirit is to tell us and to show us who Jesus is. Vemos que la misión del Espíritu Santo es enseñarnos y decirnos quién es Cristo. Okay, so we know that he's the one who will testify of Jesus and all that he does. Y él será el que testiguará de Jesús y de todo lo que él hace. So we know that if sometimes when we think it's the Holy Spirit, we have to ask ourselves, is it going, is that decision or whatever is going to take place, is it
following the nature of Jesus. If it is, then that's the Holy Spirit. If it goes against, we know that's not. Entonces miramos que nuestras decisiones si están alineadas con el testimonio de Cristo, vemos que esa decisión vino del Espíritu Santo, y si no, vemos que no es de Dios. Anyone? Question? Algunos comentarios. I have everyone. We all know the work of the Holy Ghost. Todos sabemos el trabajo del Espíritu Santo. Alright. So moving on to Tuesday 3. Oh, sorry, Brother Durham. Okay, I was just gonna make a statement. Not, we don't hear about the Holy Spirit in the Bible, especially Jesus. Quiero comentar que en la Biblia no se habla tanto del Espíritu Santo como Dios o Jesús. Because now we have different denominations and we argue about all the divinities and aspects of Christ and God. Yeah, Now they threw the Holy Spirit in there. Are we being just right about the Bible? So, Y podemos ver con las diferentes denominaciones, las diferentes creencias de Dios y Jesús, y el argumento que si Jesús era verdad divino, y metiendo al Espíritu Santo es aún un argumento mayor. And so we'll continue to grow in salvation. We'll study our theory of salvation, the history, the story of salvation throughout eternity. That's mine, Bible. Y tenemos que estudiar, y vamos a estudiar por eternidad la teoría de la salvación y la historia de la salvación. Y por el resto de nuestras vidas y por el resto del tiempo vamos a estar aprendiendo de esto. Thank you, Brother Gerald. All right, going to Tuesday 3, testifying for Christ. Question 8, besides the Holy Spirit, who else would witness for Christ? En martes, testificando por Cristo. La pregunta, además del Espíritu Santo, ¿quién más testificaría a favor de Cristo? ¿Y cómo? El hermano es Tomás. ¿Verdad? ¿Tienes una Biblia? ¿O ¿Qué versículo lo otro? Yo tengo una Biblia. Juan. ¿Qué quieres que diga? O nomás leer si puedes? No. Juan 15, Juan 15, 27. Juan 15, 27. sí, por favor. ¿Ya lo tenía tema? Sí, 15, 27. 15, 27, ¿no? Y vosotros daréis testimonio mío, porque estás conmigo desde el principio. Gracias. And then 1 John chapter 1, verses 1 through 3 reads, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gracias.
So here in the question says, who else would witness for Christ? Entonces la pregunta, ¿quién más testificará a favor de Cristo? So we know that the disciples were qualified to bear witness of Jesus because they trusted in him. Sabemos que los discípulos eran buen calificados para testiguar de Cristo porque tenían esa confianza en él. Okay, so besides the disciples, who else? Can a businessman be a witness for Christ? Y además de los discípulos puede un hombre de negocios ser igual un testigo para Dios. Yes, Brother Adam. Yes. Can a mechanic, Yes. a doctor, Anybody can. a teacher? But what is it? What is it that they need? Pero vemos que todos podemos testiguar para Cristo, pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que se necesita? They need to reflect what? They need to be a reflection of Christ. Tenemos que reflejar a quién, a Cristo. Also having the Holy Spirit. At least we can see three kind of witnesses in the Bible. Y también el Espíritu Santo podemos ver tres Three kinds witnesses. of witnesses. Three people in Testigos. Okay. three kind of witnesses in the Bible. The first one is the main is the Holy Spirit. El primer testigo es el Espíritu Santo. Second one, as we see here, is the disciples, especially the 12 apostles. We see. La segunda, los 12 discípulos que vemos aquí. Because, for example, in the time of the early church, Y vemos en el tiempo de la iglesia primera, all disciples were focused on the testimony from the 12 apostles. todos estaban fijos en los testimonios de los 12 apóstoles. Why? ¿Y por qué? Because they were who spent more time with Jesus. Porque ellos eran los que habían pasado más tiempo con Jesús. And as we read in the first letter of John, chapter 1, verse 1 to 3, it has the proof. They have heard, they have, even they have seen everything, and they were sharing that one. Y digamos, como los versículos de 1 Juan dice, ellos vieron y oyeron todos estos. Sadly, today we haven't seen Jesus as they did. Tristemente, hoy no hemos visto a Cristo como ellos pudieron verlo. But how can we be witnesses? Pero ¿cómo podemos ser testigos? As Sister said, Como la hermana nos dijo. be reflecting Jesus, right? Reflejar a Cristo. And also, according to the Bible, the same Bible says, John chapter 5, verse 39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Also, the third witness is the same Bible. Entonces miramos el versículo que mencionó el hermano que dice, John chapter 9, verse 5, 39. Juan 5:39. ¿lo puedes repetir? Yeah. Well, it would be the third witness. Sería el tercer tipo de testificar. And through the Bible, we can reflect Jesus if we apply and we live what the Bible says. Porque podemos ser como Cristo y reflejar a Cristo si miramos todo lo que dice la Biblia. Thank you, Brother Anton. Okay, moving on to question B for Tuesday. What special promise for the future was given to the people of God in Old Testament times through the prophet Joel? Preguntaré, ¿qué promesa especial para el futuro fue dada al pueblo de Dios en tiempos del Antiguo Testamento a través del profeta Joel? Okay, Brother Athan. Can you read Joel chapter 2, verse 28 and 29? Sí, Joel 2, 28 y 29.
Dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso, la promesa que dice aquí que estaba Dios profetizando para el futuro, dice que iba a poner su espíritu básicamente sobre toda persona. So the spirit that it's talking about here is that he would pour out his spirit upon every person. Porque habla de jóvenes, ancianos y también habla de los siervos, quiere decir de la gente pues que en aquel tiempo pues tenían siervos también. And it is mentioned here, young and old and servants, as they had in those times. Y es algo muy especial, ¿verdad? Porque no sé si ustedes se recuerdan, en el tiempo cuando Jesús estaba aquí, la gente no sabía del Espíritu Santo. And this is something very special because during that time before Christ, we see that people didn't know of the Holy Spirit. En una ocasión los discípulos fueron a ver unos hermanos y les dijeron, ustedes recibieron ya el Espíritu Santo. And we see that one time the disciples went to certain brethren that believe in Christ and asked them, have you already received the Holy Spirit? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. And they're telling we don't even know what the Holy Spirit is. Parece que era Pablo quien iba ahí. And I believe it was Paul that was talking to them. Entonces él les explicó quién era el Espíritu Santo y cómo era que el Espíritu Santo era el representante ahora de Cristo en la tierra. And so he explained to them how the Holy Spirit was now the representative of Christ on earth. Es decir, que ya no ocupaban que Cristo estuviera físicamente solo en un lugar, Which meant that they didn't need Christ to be physically in one place, sino que él podía estar con todos los cristianos, ¿verdad? Hasta el día de hoy en todas las partes del mundo. but he could be with all of the Christians throughout the world at the same time. Thank you, Brother Dan. So, like Brother mentioned, that under the new covenant, every believer can receive the full measure of the Spirit and be used in a special and wonderful way. So aquí podemos ver que todos pueden ser salvos bajo el nuevo pacto que nos dio Dios y ser salvos. Amen. So moving on to question C, when and how was this promise partially fulfilled? La pregunta es ¿cuándo y cómo se cumplió parcialmente esta promesa? If I can have the boys read Acts chapter 2, verses 1 through 7. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from the heavens as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there were dwelling at the Jerusalem Jews devout men of every nation under heaven. Now when this was noise abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. And they were all amazed and marveled, saying to one another, Behold, are not all these which speak Galileans? But this that which was spoken by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your daughters and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. Thank you. So versículo en Hechos dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mí mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de ciertos sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Thank you, David. Okay, so just to have a picture of what's taking place, we mentioned the day of Pentecost. So this we know is a Jewish feast that takes place 50 days after the Passover. Entonces, aquí hablamos del Pentecostés, vemos que es una fiesta que se lleva a cabo 20 días después de 50 días after después Passover. de la Pascua. Okay, so which this is the time that the first fruits are being celebrated, right, for the wheat harvest. Y esta era la celebración que las primeras frutos de la cosecha se tomaban a cabo. Okay, and then verse 1 it says it was now 10 days, so a week and a half. Entonces, son una semana y media después de esto. After the time Jesus ascended to heaven, which is found in Acts 1:3. Después de que Jesús ascendió al cielo. And since Jesus commanded the disciples to wait for the coming of the Holy Spirit. Entonces Jesús los había dicho que esperaran a la llegada del Espíritu Santo. And in response to the filling of the Holy Spirit, those present, not just the disciples, were able to talk in various languages. Entonces por eso todos los presentes, no nomás los discípulos, podían hablar en lenguas de todos. And hopefully, maybe we will have this privilege, because we are also waiting, but we have to be preparing for the latter rain. Y a lo mejor también podremos tener esto nosotros, pero tenemos que estar listos y esperar la lluvia tardía. Okay. Moving on to Wednesday. Sorry, everyone understand. Sí. Tengo un comentario. Me estaba hablando de una señora que me dijo, ya hace años, dice, yo no voy a las iglesias de ustedes. Ella asistió a la iglesia adventista algunas veces, ¿verdad? So what we were talking about reminds me of a woman I once met that told me that she did not attend our church because. Dice, no, yo no voy a sus iglesias, dijo, porque yo ahí no veo ¿cómo le llaman? El que hablan en lenguas. El don de lenguas, ¿no? El don de lenguas, Ustedes no tienen el don de lenguas. So she said that she did not attend our church because we did not have the gift of tongues. Y le digo, ok. Y le digo, ¿en tu iglesia hablan el don de lenguas? And I asked her, well, in your church, do they have this gift of tongues? Oh, sí, dice, ahí hablan los dirigentes, no sé qué, algo así, son los que hablan en lenguas. Hay una persona que habla en lenguas. And she said, oh, yes, in my church there's people that are able to speak in tongues. Le digo, pues, hasta donde yo entiendo, le digo, yo tenía poco, ¿verdad?, que empezaba la iglesia. Le digo, por lo que yo entiendo, le digo, en mi iglesia también se habla el don de lenguas. And I told her, because at this point I was still a bit new to the church, but I said, well, as far as I know, I noticed that we do have the gift of tongues. Dice, cuando yo fui no hablaban el don de lenguas. And she told me, well, when I went, they didn't have the gift of tongues. Pero le digo, bueno, le digo, en nuestra iglesia, le digo, cuando nos reunimos todos, le digo, hablan en inglés, hablan en español, hablan en japonés, hablan en diferentes rumanos, los hermanos rumanos, brasileños. Le digo, nosotros hablamos el don de lenguas. And I told her, well, I
guys notice, we speak Spanish, we speak English. There's a brother in our church that speaks Romanian and Portuguese. Le digo, para mí eso es porque en el Pentecostal, cuando se hablaron las diferentes lenguas, era para hablarles a las personas que estaban allá afuera, que hablaban diferentes lenguas. And I said, in the time of Pentecost that this happened, this gift of tongues was given so that they were able to communicate with everyone else that was there for that feast at the time. Que Dios nos ayude para el idioma que hablemos, el idioma que entendamos, podamos hablar de del amor que Cristo nos ha dado a nosotros. And I hope that with the languages that we are able to speak, that we may be able to speak of the love of God. Amen. Thank you, sister. Okay, moving on to Wednesday 4 in our days. Question A says, how do we know the promise in Joel chapter 2 verses 28 through 32 applies also to us? Miércoles en nuestros días. ¿Cómo sabemos que la promesa de Joel 2, capítulo 2, se aplica también a nosotros? Okay, I want to read the scriptures because we're running short out of time. Acts 3:18. Okay. But for us to be able to receive the times of refreshing, we know that we have an action that is required. We are to repent and be converted for our sins that are recorded to be blotted out, which means it's erased. Entonces, para recibir esta lluvia tardía, tenemos que arrepentirnos y que sea borrado nuestros pecados. Okay, and then if I could have just a volunteer read the second paragraph of the note. Y si hay un voluntario para leer la segunda parte de la nota. Yo lo puedo leer con mis ¿Está bien? Sí. Dice, si los miembros laicos de la iglesia se despiertan para hacer la obra que pueden hacer, y mirando cada uno cuánto pueden hacer en la obra de ganar almas para Jesús, emprenden la guerra a su propio costo. Veremos a muchos abandonar las filas de Satanás para colocarse bajo el estandarte de Cristo. Si nuestro pueblo decide actuar de acuerdo con la luz dada en estas pocas palabras de instrucción, veremos por cierto la salvación de Dios. Se producirán reavivamientos admirables, se convertirán pecadores y muchas almas serán añadidas a la iglesia. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con la obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. I have just a small thought about this. Nosotros, lo poquito que conocemos de la Biblia, debemos de compartirlo. The little that we may know of the Bible, we must share with others. Ayer tuve la oportunidad de platicar con una persona allí en una tienda esas de segunda. Yesterday I was able to talk to someone at the thrift store. Y entonces me dijo, ¿ustedes van a la iglesia? Le dije, sí, vamos a una iglesia. And he asked me, oh, do you go to a church? And I said, yes, we do. Digo, yo también iba, pero ya no voy porque no me gusta cómo administran allí el pastor. And the person told me, oh, well, I used to go to the church, but I didn't like how the pastor administered the church. Y le dije, pues sí, entiendo. Y dijo, ¿a qué iglesia van ustedes? Le dije, pues vamos a la iglesia adventista. And he asked me, well, what church do you go to? And I said, the Adventist church. Y dijo, cuando tengan una reunión acá, me avisan, porque le dije que la tenemos que sacar a California City. And I told him that we had it in Cal City, and he said, oh, well, when there's a group here close to Tehachapi, let me know and I'll go. Ella nos conoció nosotros en el parque con los niños, con mi esposa también. Oh, we had met this lady near the park with all of my family. Y entonces yo le dije, vamos a hacer una reunión en nuestra casa, le dije, le invitamos ahí. And I said, oh, well, we can make a reunion at our house and you can join us there. Y decidió ir, pero le dije, vamos a ir, y si gusta podemos hacer un estudio cada día, cada semana. So I said, well, we could do a small study every week. Y es así como podemos empezar a trabajar con nuestros vecinos. And that is a way in which we can start working with our neighbors.
sea, porque ellos, aunque sí se reúnen en iglesias, no conocen la verdad. Because although they may go to a church, they still do not understand the truth. Y muchas veces se salen y ya no quieren ir. And many times they leave the church and don't want to go back. Entonces, pedimos ayuda para dar un buen testimonio para los que nos rodean. Let's pray that we may be able to give a good testimony to those around us. Y no hablarles de profecías, pero empezar a hablarles después que acepten a Cristo. And not talking just about prophecies, but about accepting Christ. Gracias, hermano. All right. To finish, okay, question B. What should be our main concern today, and for what should we fervently pray for the Lord? We won't be reading scriptures, but just like the... La pregunta B dice, ¿cuál debe ser nuestra principal preocupación hoy y por qué debemos orar fervientemente al Señor? Okay, so just like it's the Holy Spirit's ministry to reveal Jesus, Como es el ministerio del Espíritu Santo revelar a Jesús. and if we call ourselves Christians, we're not supposed to reflect ourselves, but Christ. Y si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que reflejar también a Cristo. So just like Brother Adan mentioned, we have to be mindful of our testimony. Como dijo el hermano Adán, tenemos que ser conscientes de nuestro testimonio. Okay, and the note mentioned that we need the baptism of the Holy Spirit. Y la nota es que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. And what do we need to fervently pray for? We need to be bold enough to ask in prayer what only God can provide. Y tenemos que ser fervientes en nuestra oración y preguntar a Cristo estas actitudes. Okay, and with that, we're going to go to Thursday to finish up. By preparation, question A, how are we to prepare for the outpouring of the Holy Spirit in latter rain power? La última parte del jueves, preparación. Pregunta A, ¿cómo debemos prepararnos para el derramamiento del Espíritu Santo en el poder de la lluvia tardía? Okay, so just to paraphrase, so in Israel, right, they didn't have an irrigation system like we have one now. Y vemos que en Israel no tenía un sistema de irrigación. Okay, so they needed rain for their crops. Necesitaban lluvia para sus cosechas. Okay, the first rain, which is in autumn, is to help prepare the seed. Y vemos que la primera lluvia es en el otoño, es para preparar las semillas. And the second, the latter, thank you, La is to segunda, la lluvia tardía, prepare for the harvest in spring. es para preparar para la cosecha en la primavera. So the farmer waited for the rain with great anticipation. Y el granjero esperaba con mucha anticipación esta lluvia tardía. Okay, so likewise, we should be having great anticipation and wait earnestly Igual tenemos que tener mucha anticipación para esto y esperar con fe for God to answer. para la respuesta de Cristo. Okay, so are we just to wait, or are we to prepare in our waiting? Entonces, ¿deberíamos de prepararnos o nomás esperar? Perfect. We are to prepare. So that's why God has so graciously been giving us extra time Y hay que preparar, y por eso Dios ha sido tan gracioso para darnos ese for us to not just prepare, but for us to get others prepared, right? Plant the seeds y no, everywhere we go. y no nomás para nosotros mismos, sino para plantar las semillas en los corazones de todos alrededor de nosotros. So if we're still alive, we're able to be part of the latter rain. Y si estamos vivos, vamos a poder ser parte de esa lluvia tardía. Okay, yes, brother. Yo quiero leer unos versículos que se encuentran en Salmo 51. Voy a buscar Salmo 51. He will be reading a verse in Psalms 51, Del 10 al 13. 10 through 13.
Ese es el salmo que escribió David después de que vino el profeta Natán a amonestarlo de su pecado. This is the verse that Nathan wrote after being. No, David escribió después de que el profeta Natán lo amonestó por el pecado cometido. This is the verses that David wrote after being called out by Nathan after his sin. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Digas dónde? Okay. Este es un verso muy bonito porque está pidiéndole a Dios, dice que le cree un corazón limpio y que también que renueve su espíritu. Eso es lo que debemos de pedir a Dios cada día. So these are very beautiful verses because it says, create in me a clean heart, O God, and this is what we must ask daily. Debemos de pedir a Dios que renueve nuestro espíritu cada día. To renew our spirit every day. Porque es cierto, a veces nos levantamos con muy pocas ganas. Because we may wake up with very lethargic. Y nos preguntan, ¿cómo está? Y decimos, bien. And if they ask us, how are you? We'll say, we're okay, good. Pero no estamos bien, ¿verdad? But we're not good. Estamos tristes o qué sé yo. Y luego el versículo 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. And the second verse says, cast me not away. Dice, y no quites de mí tu santo espíritu. Muy importante. El Señor cuando retira su espíritu de nosotros, estamos perdidos. And remove not thy spirit from me. Because when God's spirit is removed from us, we are lost. Eso le pasó a Judas. That happened to Judas. El espíritu profecía dice que cuando Judas, él salió de allí, de donde estaban reunidos, It says when Judas left the place where they were gathered, perdió su última oportunidad. that was his last opportunity. Esto debe poder reflejarse cuando estaba allí con el maestro, cuando el maestro lo reprendió y le dijo, tú eres, me vas a entregar. Yeah, Judas could have regretted it or given up his sin and told Jesus then and there when Christ told him, yes, you will betray me. Pero él no quiso retratarse. But he did not take that back. Dice el 12, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. It says, going on, the verse says, renew a right spirit within me and renew a right spirit within me and give me the joy of your salvation. Debemos de tener, si no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, no estamos felices. If we do not have the Holy Spirit, we are not happy. Si usted algún día se da cuenta que usted está enojado o triste o deprimido, es porque el Espíritu Santo no está con usted. When you realize one day that you're sad or depressed, it means that the Holy Spirit is not with you. Acuérdese que hay otros espíritus. And we must remember there are also other spirits De odio, de maldad, of hate and malice, de tristeza, of sadness, de egoísmo, de envidia. of covetousness and want. Esos son malos espíritus. And those are the bad spirits. Y también nos poseen. And they can also possess us. Entonces debemos de pedir a Dios que nos quite esos malos espíritus y pedir a Dios el Espíritu Santo. So we must ask Christ to remove those spirits from us and renew His Holy Spirit within us. ¿Y qué va a pasar cuando ya tengamos el espíritu correcto? Dice, entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. And if the verses go on to say, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos hablar a las personas. If we do not have the Holy Spirit, we cannot witness to others. ¿Por qué? Porque nosotros no lo tenemos. Because we ourselves do not have it. Entonces hay que ser como David, no porque él pecó, es cierto, él cometió un pecado, él mató y todavía aún cometió adulterio. Because David still killed somebody and committed adultery. Pero no por eso se desanimó y se dio por perdido. But not because of that did he give up. Él dijo, Señor, no me abandones. He said, Lord, do not abandon me. No quites de mí tu espíritu. Do not take your spirit from me. Cuando usted caiga en una falta o que cometa un error, no se desanime. Pida a Dios ayuda. When you fall into a sin or anything like that, ask Christ. Y Dios lo va a ayudar.
All All right, really quickly, Brother Gerald. Is anyone familiar with who the weeping prophet is? ¿Alguien aquí sabe quién es titulado el profeta que lloró? Jeremiah. Right. And I just came across the details of Jeremiah this morning while I was getting ready. Esta mañana estaba escuchando algo sobre Jeremías. We don't want to confuse ourselves and think, well, when the Lord is with you, the Holy Spirit is with you, you're always happy. Man, Jeremiah had it hard. He said, Lord, I don't want to do this no more. Y también tenemos que mirar que Jeremías, él, aunque estaba cerca de Dios, él también se ponía triste y tuvo una vida muy difícil. And it was over, and I'm stopping this. It was over and over. He said, Lord, why didn't you have me go talk to these people? Y le pasaban cosas repetidamente si él preguntó a Dios por qué me sigues llevando otra vez a estos problemas, a esta gente. This is why we're going to pray for each other. When you're down and out, don't let that throw you off. Because, like, we're only human. And so if someone might say something to me, not meaning anything bad, I might take it the wrong way. But Tenemos que estar conscientes de esto y como Jeremías, mirar esto en nuestras vidas, que tenemos que regresar a Dios en la oración. But I'm shut up now. No worries, Brother Gerald. Just wanted to conclude. Thank you for everyone's participation and added comments. And my prayer is that we're able to align our work with that of the Holy Spirit. Les agradezco por su participación en esta lección y que estemos alineados con el Espíritu de Dios. Otra vez, gracias a todos. Ahora tendremos nuestras ofrendas de escuela sabática. We will have our Sabbath school offerings. Oh, so, right there.